con puntos varios y después vamos a seguir con la cuenta. Cedo la palabra a los diputados que tenían algunos puntos. Diputada Marzán. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias por esta urgencia que se presentó y donde me están ayudando a que pueda hacer este punto vario. Ya, yo creo que ya varios de nosotros y nosotras acá en la comisión estamos al tanto de lo que pasa con el tema del censo y de un borrador que nos llegó. Entonces, por lo mismo, yo ayer presenté un oficio a la ministra de Desarrollo Social, al Ministerio de Economía y al INE también, para que en el fondo nos den cuenta por qué no se incorpora en este cuestionario a las personas en situación de discapacidad, a las personas con trastorno del espectro autista y a las cuidadoras y cuidadores. Eh, en cuanto al tema de la discapacidad, porque nosotros obviamente lo revisamos, es demasiado general. O sea, y entendiendo que nosotros en esta comisión, además que le hemos dado un realce y una importancia particular y urgencia a las políticas públicas de las personas con discapacidad y de las personas adultas mayores, también hay distintos tipos de discapacidad. En el censo se hace una mención muy general, por un lado. Y también lo otro que nosotros entendemos que supuestamente este año se va a presentar el Sistema Nacional de Cuidados, entonces también los cuidadores, las cuidadoras se están inscribiendo, se están anotando, pero hay un detalle que es muy importante. Nosotros tenemos una larga y angosta faja de tierra que la habitan muchas personas y familias en zonas rurales donde no hay acceso ninguno a la comunicación. Entendemos que el censo es una tremenda oportunidad y que van a llegar a todos los espacios de Chile para poder catastrar a las personas. Entonces, aquellas cuidadoras que supuestamente, y de hecho hay todavía algunas mamás, nosotros que andamos en el territorio, que no se enteran porque no tienen la posibilidad por la naturaleza de la labor que están haciendo, el censo va a ser una tremenda oportunidad además para que se pueda complementar el registro que ya se está haciendo. Entonces, y lo otro, con respecto a la ley TEA 21.545, la letra E, artículo 7, señala expresamente incorporar el trastorno del espectro autista en encuestas o estudios poblacionales pertinentes con el objeto de conocer su prevalencia en los diversos territorios del país y las principales características de esta población. Su incorporación procederá en los casos que sea compatible con la metodología usada para la recolección y procesamiento de información. En resumen, presidente, y con esto termino, yo creo que una oportunidad que no podemos desaprovechar, sobre todo, además, que hay una ley que protege, ampara y obliga a que esto, sobre todo en el tema de las personas con autismo, se realice. Ese es el punto que yo quería dejar instalado en la comisión. Espero que se pueda apoyar, que a lo mejor invitemos al director del INE, a la directora del Desarrollo Social, porque en una entrevista, creo, en una radio, el director del INE dijo que se incorporaba. Sí, pero una mención no es lo mismo que profundizar en detalles en aspectos relevantes. O sea, insisto, hay distintos tipos de discapacidad que yo creo que es importante atender, sobre todo porque nosotros legislamos y la legislación nos ayuda además, estos catastros, registros, en levantar las políticas públicas que después nos van a permitir generar los recursos necesarios direccionados a ciertas demandas, conflictos o necesidades. Muchas gracias, Muchas gracias, presidenta. diputada Marzán. Bueno, toda la razón, todo el apoyo. Nosotros también a otros diputados recibimos solicitudes de esa índole. De hecho, nosotros habíamos invitado hoy día al director nacional del INE, pero lamentablemente se excusó. Y es una oportunidad única justamente para hacer un levantamiento de información real que necesitamos. No existen datos fidedignos de temas de discapacidad, de TEA, de cuidado. Yo creo que es una oportunidad demasiado importante, demasiado relevante y que debería utilizarse. No sé si les parece que además oficiemos como comisión, usted dice que ofició a... INE y Economía. Perfecto, a lo mejor podemos también oficiar a Desarrollo Social, INE y Economía como comisión para fortalecer la petición. ¿Les parece? Tomamos el acuerdo entonces. Gracias, diputada. Diputado... ¿Tamayo? ¿Sí? ¿Punto? ¿Sí? Sí. Punto pari. Muchas gracias, presidenta. Hace unos días atrás, CONAPRAN emitió una declaración pública donde con profundo pesar manifiestan que en virtud de la ley de presupuesto del año 2024 se produjo una reducción muy significativa respecto de los recursos que obtienen para la operación de toda su red.
plantea que de los 1.866 millones que recibieron para la operación del año 2023 se redujeron a 596 millones, lo que equivale a 124.500 pesos por persona mayor, y que en virtud de este ajuste presupuestario se ven en la obligación de poder modificar el modelo de funcionamiento que han desarrollado durante los últimos 49 años de su vida. Y además se ven en la obligación de racionalizar la operación de esa corporación en una serie de LEAM que están fuera de la región metropolitana, con todas las consecuencias que esto trae consigo. Por lo tanto, me gustaría poder tener o poder oficiar o poder conversar en las próximas oportunidades que venga la directora nacional de Senama, y que se nos pudiera aclarar todos y cada uno de los recursos que han sido dispuestos para el funcionamiento de instituciones privadas, si es que hay alguna forma de poder hacer algún tipo de resignación que implique no cerrar la operación de estas importantes entidades. Y si bien yo no sé si es que, si bien no tenemos facultades con organizaciones privadas, si estuviera bien quizás mandar una carta con APRAM para poder conocer en detalle cuáles serían los ELIAM o cuál sería esa racionalización que pretenden desarrollar por la falta de recursos, pero me parece muy grave que en virtud de falta de recursos hoy día se estén cerrando pocos, o los pocos centros de larga estadía, sean públicos o privados, pero que tenemos a lo largo y ancho del país, y solo con el ánimo constructivo de ver si tenemos alguna herramienta para poder corregir esto y que no se cierre ninguno de ellos a nivel nacional. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. Eh, tomemos... Ah, ya. Seguimos con puntos varios y después vemos cuenta, pero si están en el mismo punto. Bueno, Joana, Joana y... Gracias. Presidenta, gracias por la palabra, saludar a todos y cada uno. Efectivamente, solo sumándome al punto que hablaba el diputado, nosotros tenemos una situación prácticamente bajo las mismas condiciones ocurrida por un LEAM en Taltal. Ya es complejo porque además la comuna está alejada, es un LEAM que sirve, ¿cierto?, para poder albergar a estos adultos mayores, y también por un tema de recursos, donde vemos además un particular que debiera invertir más o ver cómo poder salir adelante para poder prestar el servicio a otros adultos mayores. Y yo creo que desde ahí es necesario conocer efectivamente, como bien lo decía el diputado, desde la directora, para transparentar, para conocer los detalles, para que la comunidad también se quede tranquila, para que comprenda, por ejemplo, que no es responsabilidad de la municipalidad, que también de repente se generan estas dudas porque no hay claridad de cómo funcionan y por qué efectivamente se están cerrando. Y yo creo que eso es importante, que desde aquí, desde esta comisión, se transparente, se entregue la información y se vea cuál es la posibilidad de apoyar o cuáles son las vías para poder mantener activos estos LEAM o buscar otros administradores. Eso, gracias, Muchas gracias, presidenta. diputada. Diputada Morales. Es que sobre el punto también, lo traía como punto varios. Sí, presidenta, bueno, el Consejo Nacional de la Protección de la Ancianidad, es conocido como CONAPRAM, anunció esta lamentable noticia, y lo hizo también a través de los medios, del cierre de 7 centros de larga estadía, y más conocido como los ELIAM para nosotros. Y esta medida también tiene como consecuencia, presidente, y aquí es donde yo quiero puntualizar mi punto vario, que de la totalidad de las personas mayores son 30 de la región de O'Higgins. Entonces, bueno, yo me acabo de topar con la directora de Senama. Me gustaría, presidenta, manifestar mi preocupación, pero también ante esta comisión poder considerar algunas cosas. La primera es que cuál va a ser la red de apoyo que van a contar estos adultos mayores bajo el estamento de Senama.
¿cuál va a ser la coordinación? Lo segundo, bueno, que también me gustaría saber, ¿cómo pueden explicarnos por qué no hubo quizás un mayor esfuerzo en términos presupuestarios desde el Ejecutivo? Y tal lo mencionaba el diputado Trisotti ahí y hacía el comparativo de lo que están recibiendo hoy día a lo que tenían presupuestado años anteriores. Y para eso, Presidenta, me gustaría poder citar a la directora de Senama, ella, bueno, a través, por su intermedio, Presidenta, y aparte de oficiar, que me gustaría que se enviara el oficio específicamente puntualizando también con los adultos mayores de la región de O'Higgins, pero además que ella también nos venga a contar si se puede hacer un esfuerzo mayor con respecto a lo que está ocurriendo hoy día con CONAPRAN. Muchas gracias, diputada Morales. Bueno, tenemos tres solicitudes en la misma línea. Yo creo que deberíamos, por un lado, invitar a la directora de Senama a la próxima sesión, ¿les parece? Para que haga un análisis global de lo que está ocurriendo a nivel país con el tema de los ELEAM. Y además podríamos reforzarlo con un oficio, quizás a la ministra de Desarrollo Social y no sé, alguna otra. Era eso, ¿no es cierto? No, y si bien está fuera de nuestra facultad de fiscalización, era una carta como comisión a CONAPRAN que nos pudiera Para- aclarar el nivel de Perfecto, problema que están enfrentados. perfecto. Tomamos el acuerdo en esas tres líneas, entonces, ¿les parece? Y la próxima sesión entonces la citamos porque además justamente estamos hablando, analizando en estos momentos la ley de envejecimiento positivo y esto tiene mucho, mucho que ver y tiene mucho que decir con respecto a este proyecto de ley. Gracias, diputado. ¿Algún otro punto, Vario? Diputado. Muy, muy breve. Yo insistiría con la invitación al director del INE, que no Ah, pudo sí, concurrir. sí. Porque es bueno que nos dé información y bueno, él es el director del Instituto Nacional de Estadística, así que tiene que estar presente. Gracias, diputado. Sí, toda la razón porque quedamos en oficiar, pero además volvemos a invitar al director del INE, ¿les parece? Ok. No hay más puntos varios, ¿verdad? Seguimos habíamos revertido el orden porque la diputada Marzán tenía una urgencia y tenía que dar un punto vario, así que ahora vamos con la cuenta. Señor secretario, cedo la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Se han recibido los siguientes documentos: un oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, quien hace presente la urgencia de carácter simple para el despacho del proyecto que promueve el envejecimiento activo. También se recibió otro oficio, también de Su Excelencia el Presidente de la República, Presidenta, que también hace presente la urgencia simple, pero esta vez al proyecto que establece reglas especiales de vigencia de la cédula de identidad para personas mayores. También se recibió una nota de un particular residente de Arica que dispone una situación particular respecto a su madre, persona adulta mayor postrada, y que solicita ayuda a esta comisión puesto que insiste que no tiene la posibilidad de trabajar y no cuenta con ningún apoyo. Dice que esta ayuda también lo ha pedido el presidente de la Cámara y a otros parlamentarios y que espera poder tener una respuesta. También se recibió un oficio del subsecretario del Trabajo, quien informa ante un oficio de esta comisión relativo a las preocupaciones expresadas por empresas y organizaciones agrupadas en la red Incluye en cuanto a la interpretación que se le está dando al decreto número 36, que modifica el número 64 y que dice en relación con el aumento, ¿cierto?, del porcentaje mínimo que deben tener con personas en estado de discapacidad en las empresas. También el presidente se recibió otra nota, también de un particular, para expresar su punto de vista sobre la falta de avance en la inclusión laboral en su anterior trabajo. Dice que es ciego, digamos, que trabaja en recursos humanos, sorda, y siente que se le trató de manera injusta, que se le negó la oportunidad de realizar un curso de lengua de señas, a pesar de haber buscado otros cursos alternativos. También se recibe una nota de la Caja de Compensación Los Héroes, quien presenta las medidas que la Caja tomó respecto del caso expuesto el pasado 19 de diciembre, ustedes se acordarán de la señora Sunil de Riquelme, relativo a los protocolos que ellos tienen para otorgar los créditos.
Y finalmente, Presidenta, la nota del director del INE, quien se acusó a esta sesión. Toda la cuenta salvación. Muchas gracias, señor secretario. Cedo la palabra en respecto a la cuenta. ¿No? ¿No hay palabras? Bien. Vamos a la orden del día entonces. Esta sesión tiene por objeto tratar la siguiente tabla. Recibir a la ministra de Trabajo y Previsión Social, la señora Janet Jara, al director nacional de Trabajo, señor Pablo Centeno, que lo tenemos presente. Muy buenas tardes. A la directora de la Fundación Ronda y Red Incluye, María José Escudero. Hola, muy buenas tardes. A objeto de conocer la nueva interpretación que se estaría aplicando en torno al proceso de comunicación electrónica de las empresas respecto de la Ley 21.015, que incentiva la inclusión de personas con discapacidad al mundo laboral, en el marco de la modificación del decreto número 36, que modifica el decreto número 64 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, en virtud de lo cual, a partir de enero de 2024, el proceso de comunicación electrónica pasaría a ser una declaración de proyección futura sobre el cumplimiento de la contratación del 1% de personas con discapacidad, suponiendo con ello la eliminación de la lógica retroactiva que se aplicaba en procesos anteriores, con impacto directo en el uso de razones fundadas y medidas alternativas por parte de las empresas, entre otras consecuencias relacionadas. Voy a dar la palabra primero a la directora de la Fundación Ronda y luego al director nacional de Trabajo. Adelante. Muy buenas tardes, Presidenta. Muy buenas tardes, diputados, diputadas, al Ejecutivo que nos acompaña. Primero que todo, muchas gracias por el espacio, gracias por la preocupación todo el 2023 y este inicio de 2024 por la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Valoramos mucho el esfuerzo de esta sesión y de lo que han hecho en el pasado y ahora lo que vamos a hacer juntas en el 2024. Solo a modo de contexto, porque sé que pueden haber diputados o diputadas que no nos conozcan, nuestra organización nació el 2014, busca generar una transformación cultural en temas de diversidad, equidad e inclusión, con un especial énfasis en personas con discapacidad, mujeres cuidadoras y también mujeres. Estamos a lo largo de todo Chile con presencia y sede en Los Lagos, Valparaíso y Metropolitana, la región metropolitana, y desde el año 2022 estamos también en Perú, Ronda Perú, y además tenemos carácter consultivo ante Naciones Unidas. Además, hemos realizado más de 800 procesos de inclusión sociolaboral de personas con discapacidad, tanto por nuestros programas, con las alianzas que tenemos con empresas desde el año 2014, y desde julio del año pasado, tenemos el orgullo también de habernos hecho cargo de una residencia de personas con discapacidad llamada Transformarse en la comuna de Puerto Montt, en la región de Los Lagos. Ahí estamos en la foto con la inauguración. Son 16 personas con discapacidad mental, que nos ha llevado también a entender la realidad y el tránsito a la vida independiente de este último eslabón de la cadena de la exclusión. Ya prontamente nos van a tener aquí con algunas peticiones respecto al sistema jurídico de las personas con discapacidad mental, algo que también vamos a tener que poner ojo de las cosas que suceden. Pero en temas de incidencia, ¿y por qué estoy hoy día aquí? Porque hemos tenido un especial énfasis con la Ley 21.015 desde previa a su promulgación en el año 2017 con el gobierno que estaba en ese momento, pero también hemos estado en varias conversaciones con varios de ustedes, con el diputado Guzmán, con la presidenta Catalina del Real, también con la diputada Marisela Santibáñez, con la diputada Carolina Marzán, donde nos hemos reunido no solo como Fundación Ronda, sino como Red Incluye, Red de Empresas Inclusivas de la SOFOFA, que son más de 80 empresas que trabajan en materias de inclusión laboral, y también como Mesa de Discapacidad de la Comunidad de Organizaciones Solidarias. Nos unimos el año pasado y antepasado para empezar a conversar sobre las modificaciones de la Ley 21.015 y donde les presentamos 4 indicaciones que la semana pasada fueron aprobadas, o sea, fueron rechazadas 3 de las 4 indicaciones que pedimos a la Comisión de Trabajo del Senado que se rechazaran para pasar a comisión mixta. No me voy a detener en esto ahora, se los vamos a hacer llegar
pero principalmente un punto por los procedimientos y protocolos que estuvieran alineados con la ley 21.275, con la redacción de la indicación para que realmente se fomente la descentralización de las donaciones, y el más importante, que finalmente lo que pedimos como sociedad civil, que el aumento del guarismo un 2% no quede condicionado al cumplimiento del 80% del total de organizaciones, sino más bien a una fecha exacta y que nos dé plazo para también nivelar brechas en educación. Estos puntos se los vamos a hacer llegar y una vez más nos disponemos para la conversación una vez que se conforme la comisión mixta. Además, tengo una primicia de contarles que recién ya hoy día tenemos el borrador que conseguimos elaborar con la senadora Núñez, que se va a presentar mañana un proyecto de acuerdo para lograr que se incluyan temas que no estuvieron en la reforma, como por ejemplo mecanismos para nivelar brechas de género, mecanismos también para descentralizar la contratación de personas con discapacidad, exigir la intermediación laboral y también algo muy importante, como nivelamos las brechas de educación. Eso mañana va a ser presentado, vamos a sacar las 26 firmas de los senadores, senadoras, y también vamos a enviarlo al Ejecutivo para que lo pueda respaldar, algo que ya habíamos tenido conversaciones con la ministra de Desarrollo Social y Familia. Pero ¿qué nos convoca y por qué estamos hoy día aquí? Es porque con la red Incluye, donde tengo el honor de ser directora, es una red que nace el año 2011, una asociación multisectorial abierta y voluntaria de organizaciones públicas y privadas que tenemos como objetivo central promover y desempeñar ese rol productivo de las personas en situación de discapacidad bajo la perspectiva de derecho, y que además finalmente generemos acciones que guíen y promueven que la inclusión sociolaboral sea auténtica, eficiente, efectiva y sostenible en el tiempo. Es por eso que el día 14 de diciembre enviamos una carta que fue firmada por el directorio de la red, que está conformado por Ninisa, directora ejecutiva de Cerro Navia Joven, Matías, director ejecutivo de Fundación Chilena para la Discapacidad, María Alicia, directora social de Fundación Luz, y también yo, además de otras organizaciones fuera de la red, como Fundación Avanza, Amigos de Jesús, Besbadi, Fundación Con Trabajo, que se sumaron. ¿Por qué se sumaron a esta carta? Porque era una carta levantando preocupaciones que en su minuto también hicimos llegar al Ejecutivo. Quiero poner de antemano en esta mesa que valoramos mucho el esfuerzo que también ha hecho el Ejecutivo de apoyarnos en las distintas instancias de diálogo, de conversación, como también de ustedes como diputados y diputadas, pero aún así era importante poder visibilizar estos temas que nos preocupan como sociedad civil y con las redes de distintas empresas que trabajamos y colaboramos. Para poder entrar en materia y entrar específicamente en los puntos que son de nuestra preocupación, quiero hacer un breve, y lo voy a hacer muy en síntesis, pero quiero hacer un pequeño contexto de lo que pasa en materias de inclusión laboral respecto a esta ley 21.015, principalmente temas de inclusión laboral del sector privado, porque hay que aclarar también que lo que vamos a conversar hoy día son modificaciones del reglamento que afecta solamente al sector privado. Algo que no nos gusta en lo particular, porque nos hubiera gustado que esto fuera para ambos sectores, pero entendemos que esto es solamente el sector privado. Entonces, el contexto que les voy a hacer busca graficar un poco por qué vemos este panorama como complejo de la modificación del decreto 36, o sea, 64 y actual decreto 36, y también qué es lo que está pasando en nuestro ecosistema, fundaciones, personas con discapacidad y también empresas. Lo primero es que el año 2017 se promulga la ley 21.015 y que inicia el año 2018 y que afecta, como ya saben, al sector público y privado. A posterior, en febrero del 2017 se publica el decreto 64, 2018, perdón, hay un error ahí. 2018 se publica el decreto 64 que viene a ser el reglamento de la ley 21.015. El 30 de diciembre del 2020 nace un dictamen, el número 3376-35, un dictamen de la Dirección del Trabajo, uno de varios, que fueron muchos de los dictámenes que aparecieron desde la promulgación de la ley a la fecha, pero me quiero detener solamente en uno de ellos que viene a generar un cambio importante de cómo veníamos generando el cálculo de cuota de personas con discapacidad y que finalmente cómo se estaba reportando la comunicación electrónica. Pasamos de sumar mes a mes a hacer un promedio anual y que del año anterior yo tomaba esa cantidad de promedio y era la cantidad de que yo tenía que reflejar en mi contratación al año siguiente.
Es decir, antes yo iba todos los meses viendo mi promedio y sacando el 1%, y ahora yo tomo de enero a diciembre del año anterior, saco un promedio dividido en 12 y del total que me daba de personas, yo aplicaba el 1% para el año futuro, el año siguiente. Eso fue el año 2020 y se venía a ser efectivo desde enero del 2022. ¿Por qué es tan importante? Porque aquí hubo un gran revuelo, porque ya generó mucho movimiento de cómo hacíamos las cosas. En ese mismo lapsus de tiempo, en el año 2020 se promulga la ley 21.275, que se hace efectiva en noviembre del 2022. Ley que viene a complementar la ley 21.015, donde viene a bajar principalmente esos mayores detalles de cómo se provoca el cambio cultural en las organizaciones. Y en el 9 de septiembre del 2022 se publica por la Dirección del Trabajo el dictamen 1583-33, que viene a dar especificaciones para la ley 21.275. Algo que quiero destacar, que también no solo nos ha pasado en lo que hemos visto en las gestiones que se han hecho en estos temas en el gobierno actual, sino también lo vimos en el gobierno anterior, donde los dictámenes aparecían en diciembre en el caso de la 21.015, generando una confusión porque en enero tenían que declarar, pero también en el caso de la ley 21.275 fue solamente hasta 2 meses antes que se dieron lineamientos, algo que a nuestro juicio también nos hace repensar los procesos si es que hubieron 2 años para que se dieran detalles. Algo que también hay que precisar, que esta ley hasta el día de hoy no tiene reglamento. A diferencia de la 21.015, que tuvo su reglamento inmediatamente, esta no lo tuvo. Por lo tanto, ese dictamen hace especificaciones, pero no de todo. Y ahí también había algo pendiente como sociedad civil que exigíamos, que de hecho me tocó a mí juntarme con el subsecretario en abril del año pasado, cuando recién asumieron, nos tocó antepasado. Nos tocó juntarnos. Y la información que se manejaba es que a final del 2021 del 2022, íbamos a tener un reglamento de esta ley, pero finalmente no sucedió y hasta la fecha no hay. Y después de eso, tuvimos la declaración de cumplimiento de la ley 21.015 del año 2022, pero en enero 2023. ¿Y por qué quiero enfatizar esto? Porque aquí hubo un caos importante. ¿Por qué? Porque en enero del 2023 se tenía que ver reflejado lo que decía el dictamen del 2020, pero también lo que salió a raíz de la ley 21.275. Y eso no fue coherente, lo que decía este dictamen y la ley, con lo que la plataforma de la ADT especificaba. Y ahí nos tocó de nuevo ir a quemarnos a lo bonza fuera del gobierno, y logramos una mesa de trabajo con el director Pablo Centeno, que está aquí, que logramos forzar la aparición de un comunicado a mediados de enero del año pasado ya, donde se dio indicaciones de cómo se hacía, pero que algo que la verdad creemos que no fue suficiente y fue bien caótico, la verdad, porque no era coherente lo que decía este dictamen con lo que decía la ley, y se nos dijo que había una promesa de modificar esta plataforma con esta modificación al reglamento de la ley 21.015. A posterior de eso hubo una consulta ciudadana en abril del año pasado, que empezó un proceso para evaluar un documento que era la modificación del reglamento de la 21.015, que era el decreto 36. Y se inició una consulta que la lideró la Subsecretaría del Trabajo, Derechos Fundamentales, donde a nuestro juicio fue una consulta que no tuvo la suficiente difusión, por lo tanto la tasa de respuesta tampoco fue tan alta, y el texto que estaba en esa consulta no es el mismo texto que está ahora aprobado en el decreto 36. Por lo tanto, lo que quiero decir con esto es que también para nosotros, cuando se promulga el 3 de noviembre el nuevo decreto 36 que modifica el anterior, el decreto 64, que es decir, que se modifica el reglamento, también fue una sorpresa de muchos de los aspectos que estaban ahí. No era algo que tuviésemos en consideración. A ese proceso de consulta enviamos informes, nos juntamos, hicimos muchas acciones, pero que tampoco vimos reflejados muchos de los puntos que pedíamos. Y quiero dar las gracias también que el Ejecutivo, el subsecretario, junto a ustedes, lograron que ese decreto viniera con una modificación favorable, porque en un inicio iba a incluir el aumento, la aproximación al dígito superior con respecto a la contratación, y eso en algunos casos de empresas de 100 a 199,
iba a generar que aumentaran de un 1 a un 2% y gracias a la gestión de ustedes, mancomunadamente se pusieron de acuerdo y se logró que eso no estuviera. Este decreto de 36 para la sociedad civil es bueno solamente en el aspecto que viene a detallar lo que pasa con la 21.275. Hasta la fecha no teníamos claridad cómo tenía que ser, por ejemplo, la política de inclusión que hablaba la ley 21.275. O sea, podía ser que yo me tomara 2 vasos con agua y me diera 2 vueltas de carnero, ¿iba a estar bien eso? O cuáles tenían que ser los parámetros, hasta la fecha eso no estaba. Y eso sí lo incluye el decreto 36. Es lo único que realmente consideramos bueno que está pasando en ese decreto, porque lo demás, si bien, y entiendo que se ha hecho a raíz de estudio, la subsecretaría, que han visto formas de mejorar los temas, que también por lo que ha pasado con la fiscalización y muchas otras cosas, creemos que viene a confundir, a generar mayor crisis. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar que también vamos a tener una modificación de ese mismo reglamento una vez que se apruebe la reforma de la ley. Y para cerrar este contexto, y perdón lo latera, pero era para poder ponernos todos en la misma página, el 3 de noviembre se publica en el Diario Oficial el decreto nuevo número 36 y el dictamen que aterriza este decreto, que interpreta este decreto, recién apareció el 21 de diciembre del 2023. Es decir, a 10 días antes de que se acabara el año y a 10 días del inicio del proceso de declaración. Y por último, lo que ya dije recién, la semana pasada se rechazaron algunas indicaciones. Ustedes seguramente van a tener que conformar la comisión mixta, y lo que decía el Senado es que quería poner presión para que esto saliera en enero. Es decir, si es que pase o no pase, no sabemos qué va a suceder, pero estamos prontos a la promulgación de esta reforma, por lo tanto, estamos muy prontos a que también el reglamento vuelva a ser modificado. En síntesis de todo el contexto, todos estos cambios han traído caos, confusión, crisis, porque no quiero decir solamente que esto ha sido gestión de este gobierno, vuelvo a reiterar, han sido en los otros gobiernos también que nos ha pasado. Ha habido una falta de soporte, de apoyo en las comunicaciones, en la difusión. Honestamente, y lo vivo porque me llaman constantemente las empresas, no hemos vuelto el CERNAC, la sociedad civil, de la ley de inclusión. Y eso también es algo que hay que decir, porque también por eso estamos aquí, porque somos un gran soporte de que las empresas se enteren, sepan, etc. Ahora, hasta aquí está el contexto, pero quiero precisar en algo. Con la promulgación del decreto, la sociedad civil dijimos, ¿sabes qué? Trae confusión, pero lo podemos manejar. La subsecretaría empezó a hacer algunas convocatorias para explicar esto. El subsecretario nos apoyó, fue un encuentro de empresas. Nosotros fuimos ahí a evangelizar en esta materia a distintas regiones. Muchas fundaciones lo hicieron. Hasta ahí estaba todo bien. Pero en los primeros días de diciembre nos enteramos que la forma que se iba a interpretar este decreto era muy distinto a todo lo que se había hablado hasta ahora. Y ahora voy a ir a lo que establece el decreto, o sea, el dictamen que baja la interpretación del decreto. Nosotros los primeros días de diciembre, por conversaciones formales e informales, nos enteramos que habían aspectos que nunca habíamos escuchado y que venían a cambiar la forma que incluso el decreto establecía cuando uno lo lee, que las cosas debiesen suceder de cierta manera. Número 1, en primer lugar, hasta esas conversaciones informales no estaba considerado el 2023. Esto no lo digo yo, también en una audiencia por ley de lobby que tuvo la red de empresas inclusiva de la SOFOFA, la ADT dio como comunicación oficial que la plataforma de la ADT no iba a incluir la declaración 2023. Es decir, como que el 2023 desaparecía. Eso era hasta lo que teníamos hasta que la ministra del Trabajo nos derivó a la jefa jurídica y tuvimos una reunión con la red Incluye, la red de empresas inclusivas de la SOFOFA y con la mesa de discapacidad de la COS. Tuvimos una reunión en el ministerio el día lunes 18 de diciembre, 4 días después de haberles enviado la carta. Y en esa reunión expusimos nuestros puntos y el día 20 la jefa jurídica nos llevó una resolución de nuestras conversaciones, día después de la sesión que ustedes habían tenido acá, y finalmente que el 2023 se iba a rendir, pero las empresas tenían que rendirlo en diciembre. Eso también fue algo que nosotros también mencionamos, que efectivamente tenía que buscar una forma que quedara tributariamente reflejado en diciembre, por ejemplo, en el caso de ONAR.
Pero ¿cuál es el problema? Que esto se les notificó a las empresas en el dictamen el 21 de diciembre, es decir, tuvieron del 21 de diciembre al 31 de diciembre para donar en el caso de no haber cumplido a una fundación y tener el certificado de donación, algo que el decreto decía que iba a ser en enero. Entonces ahí ya tenemos un primer caos. Muchas empresas no lo lograron hacer. Segundo punto, respecto a ese en particular, que también nos explicó la subsecretaría que como la plataforma estaba vestida de 2024, íbamos a tener que hacer esta declaración por un medio rudimentario, o por un correo electrónico, o por alguna otra vía que nos avisara. Esa información todavía no se les notifica a las empresas. Recién hay un documento que hoy día recién lo pude ver, que está en Contraloría, que todavía no ha sido tomado a razón, que especifica que debiese enviarse a través de la página esa información, 30 días después de haberlo realizado. Y el segundo punto, y que consideramos más grave, tiene relación con que este punto en particular, en esa reunión con la jefa jurídica, y yo lo abro porque fue una conversación que fue abierta con muchas redes y ya lo hemos conversado con la subsecretaría, esa fue la información que se nos dio como oficial. El segundo punto que voy a explicar ahora no tiene que ver con la modificación del decreto. Lo que se nos explicó es que la ley nunca nadie, ni los ministros que estuvieron en su momento, ni los ejecutivos del gobierno que estuvieron en su momento, ninguna organización de ese momento interpretó correctamente la ley. Que lo que decía era que no se podía generar un cobro de donación o de multa retroactivo, que todo tenía que ser futuro. Y hasta el momento siempre estábamos declarando en enero respecto al año anterior, y medidas respecto al año anterior. Y ahora lo que nos dicen que eso siempre estuvo errado y que incluso los dictámenes que habían, porque nosotros dijimos, hay dictámenes que dicen eso, y nos dijeron que eran ilegales. ¿Por qué? Porque nunca se podría haber hecho legalmente cobrarle a alguien retroactivo. Eso realmente es sumamente importante aclarar entre las partes. ¿Por qué? Porque además, quiero ser bien clara con esto. Esta modificación lo que está diciendo y lo que nos interpretaron y lo que nos explicaron y que es lo que está en el dictamen del 21 de diciembre y por el cual levantamos toda la alerta, es porque si yo ahora, una empresa, respecto a enero 2024, la interpretación nueva es que tuvo noviembre, diciembre 2023 y enero 2024 para ver si lograba contratar su dotación con personas con discapacidad 2024. ¿Con qué promedio? Con el promedio que dice nuevo el decreto, que dice que es de enero a octubre 2023, de forma particular por este año que pasó. Es decir, las empresas, si no contrataron en noviembre, diciembre y enero, en enero van a tener que donar. Es decir, donaron en diciembre por 2023 y tendrían que donar en enero por 2024. Algo que en nuestra lógica es imposible que pase, que una empresa tenga esas dos tamañas cantidades para sacar de sus finanzas, pero además que creemos que esto es una puerta de salida el día de mañana para las personas con discapacidad, porque la empresa ya lo logró en enero y después ¿qué pasa con esa persona con discapacidad? Versus que lo que decía el dictamen del 2020 es que la persona tenía que estar desde el primer día hábil del mes hasta el último, que era algo muy bueno porque íbamos a generar movimiento, pero era algo muy bueno porque nos asegurábamos que estuvieran todos los meses. Ahora eso no nos queda claro. Y aún así, aunque tuviera que pasar esto, es muy encima para poder asimilarlo. En ese punto en particular, la jefa jurídica consiguió con su equipo que diéramos una prórroga para que la empresa, su donación se hiciese efectiva, o sea, dijeran, en enero voy a donar, por ejemplo, tomaran la decisión, pero que la enteraran, la pagaran hasta junio del 2024, como una medida para darle la vuelta a esta situación, que la valoramos, la agradecemos, pero aún así creemos que no se soluciona el problema y no lo consideramos prudente por los pocos plazos que hemos informado a las empresas sobre estos cambios. Y quiero ser más precisa que el dónde tienen que declarar el 2023 y que tienen la posibilidad de pagar la donación efectivamente a junio es algo que las empresas todavía no conocen, porque no está todavía en un documento oficial. Y para cerrar, quiero decir que en síntesis todo esto
para nosotros como sociedad civil nos genera grandes mellas al ecosistema. Creemos que lo podemos hacer, pero con un periodo de marcha blanca, que podamos hacer los procesos de una forma más conversada con las empresas, más informada, porque creemos que si es que se mantiene de la manera que está, va a desincentivar la contratación, va a afectar a las más de 7.000 empresas que están regidas por ley y afecta al ecosistema por completo, porque, vuelvo a reiterar, es un problema completamente de falta de información. Y cierro con nuestra solicitud que por favor podamos tener un periodo de marcha blanca, que este año solamente nos hagamos cargo de rendir 2023, mientras nos ponemos de acuerdo en una mesa de trabajo, y que esperemos también qué va a pasar con la reforma para que haya una sola información clara a las empresas, que tenemos que recordar que son las que más cumplen de los dos sectores. Y nos ofrecemos como sociedad civil experta a apoyar el proceso, y vuelvo a agradecer a todo el tiempo de reuniones que hemos sostenido con la subsecretaría, con el equipo de Derechos Fundamentales y con cada uno de ustedes. Muchas gracias, María José, por su presentación. Bueno, el espíritu de la ley de inclusión justamente es integrar a las personas con discapacidad, lograr que sean contratadas, que estén integradas dentro del mundo del trabajo, y para las empresas que tengan la información más clara, fidedigna, transparente y oportuna posible. Exacto. O sea, lo que usted nos cuenta genera un problema. Bueno, ahora tenemos al Ejecutivo. Nos saludé a don Giorgio Bocardo, subsecretario del Trabajo, que viene en representación de la ministra Jara. Así que bueno, les damos la palabra a ellos primero y después hacemos la ronda de consultas. No sé si parte el subsecretario o el director. Gracias. Bien, por su intermedio, saludar a todos los diputados y diputadas de la comisión, también a María José, Fundación Ronda, y partir transmitiendo que, bueno, esta yo creo es la tercera o cuarta oportunidad que tengo de estar acá en esta comisión, y partir planteando que efectivamente desde el año 2022 esta comisión y la sociedad civil, y también como parte de los objetivos de nuestro gobierno, es fortalecer el cumplimiento de dos leyes ya que hoy día tenemos, y que distintos diagnósticos han mostrado la enorme dificultad de que se cumpla el objetivo fundamental, que es la contratación de personas con discapacidad. Ese es el foco, al menos, de este ministerio, de esta subsecretaría. Entendemos también que ese ha sido el espíritu de tanto diputados como diputadas de esta comisión, y por lo tanto nosotros nos hemos ido haciendo cargo de eso a partir de un trabajo que parte por un informe de evaluación que hacemos de esta ley, que tiene bastantes recomendaciones que nosotros buscamos implementar a lo largo de estos 2 años, y también de ciertos compromisos de mayor fiscalización, así como también tener que cumplir con la ley del gestor de inclusión, que nos obligaba, nos mandataba a hacer también modificaciones reglamentarias a este decreto que hoy día subsume y regula ambas leyes que hoy día están en vigencia. No obstante aquello, también en su momento estuvimos acá en esta comisión y se nos planteó una solicitud específica relativa a una potencial efecto que podía tener una modificación de ese reglamento, que tenía que ver con una tramitación que se estaba llevando, de hecho, en esta comisión en su momento. Y en ese contexto también nosotros como Ejecutivo definimos que no hacer esa modificación en su momento, porque entendíamos que esto era parte también, hay que siempre decirlo, de un potencial ley. Y nosotros en este caso como Ejecutivo y particularmente como Subsecretaría estamos mandatados para llevar adelante tanto las potestades reglamentarias, de fiscalización y de cumplimiento de la normativa. Pese a ello, nosotros igual planteamos que era una observación y una demanda que nos parecía razonable, y por lo tanto entendiendo que potencialmente puede haber una nueva ley de inclusión, obviamente esos aspectos que no estaban considerados en la ley tampoco los íbamos a incorporar vía reglamentaria, y por lo tanto en ese sentido se llevó adelante esa observación. Ahora, este proceso hay que señalarlo, y bueno, algo ya se narraba recientemente, que ha tenido distintos procesos de participación y diálogo, y esto también hay que señalarlo. Nosotros estamos en varios procesos de implementación de leyes laborales, y siempre una transición genera algún nivel de incertidumbre que nosotros como ministerios tenemos la obligación de canalizar. Obviamente cuando hay modificaciones que a nuestro juicio, y eso lo hemos conversado tanto con la sociedad civil, con otros actores, con las mismas empresas, hemos tenido también reuniones con distintos actores
empresariales, sindicales y de la sociedad civil vía la ley de lobby, que nos obliga justamente a estar constantemente recibiendo estas observaciones, es que nosotros apostamos a una modificación reglamentaria que justamente buscaba primero fortalecer los procesos de comunicación electrónica, ya que como se ha diagnosticado y aquí hemos podido conversar largamente, el incumplimiento de la comunicación electrónica es alto. Y segundo, que la información que se entregaba en la comunicación electrónica era totalmente insuficiente para ejercer condiciones mínimas de cumplimiento de la ley, que hay que recordar que a priori la comunicación electrónica no nos asegura más personas con discapacidad trabajando en empresas. Es simplemente la comunicación, ya sea de una voluntad de contratación, ya sea a través de un mecanismo subsidiario, de donaciones y los que ustedes bien conocen. Por lo tanto, nuestro foco estuvo en eso, fortalecer esas capacidades y por otro lado también incorporar el gestor de inclusión en el reglamento para ya empezar a dar vida a esa nueva ley. Entonces, es en ese contexto además que nosotros, a través del informe de evaluación de resultados de la implementación de la ley, y además a través de distintos oficios que hemos permanentemente contestado aquí a esta comisión, es que efectivamente nos concentramos en una serie de elementos de implementación en un contexto que hay que señalar. La ley de inclusión se cumple de enero a diciembre, ¿ya? Por lo tanto, si bien había una situación de modificación en el mes de diciembre y noviembre a partir de las modificaciones reglamentarias, como ustedes saben, demoran tiempo no solamente porque implicó un proceso de diálogo, la coordinación interministerial, el proceso de consulta, la toma de razón de Contraloría. Posteriormente recibimos algunas observaciones que llevaron a que hoy día un par de modificaciones que justamente tienen que ver con algunas consultas que se nos hicieron de poder dar un plazo mayor para el 2024 en caso que una empresa decida establecer las donaciones al mes de junio de julio del 2024 y por lo tanto poder separar bien el proceso 2023 del 2024. Bueno, son todas acciones que fuimos llevando adelante justamente a partir de los distintos requerimientos que nos hicieron. Entonces, básicamente, a nuestro juicio, y esto también para transmitirles con toda tranquilidad, el objetivo de estos meses del Ministerio y también de la Dirección del Trabajo es acompañar en este proceso a las empresas, que vuelvo a insistir, cuya principal objetivo es que contraten personas con discapacidad. Eso es lo primero que hay que señalar y ahí tenemos el foco de las capacidades, del acompañamiento. Dicho eso, el 2023, que fue el planteamiento que se abrió respecto a qué iba a pasar el 2023, existe una ley. Y por lo tanto, tanto el cumplimiento vía contratación como vía donaciones se tenía que cumplir de todas maneras. Eso nunca estuvo en juego en la discusión de la modificación reglamentaria y de hecho lo que ocurrió durante el mes de noviembre y diciembre es que las empresas que todavía tenían algunos atrasos en el cumplimiento de la ley lo están todavía haciendo y por lo tanto ese proceso se va a poder cerrar de manera efectiva para aquellas empresas que obviamente que están haciendo tanto comunicación electrónica o donación. Y en el caso del 2024, justamente para que no quedaran próximos, vuelvo a insistir, en el caso de aquellas empresas que decidieran adoptar la medida subsidiaria de separar lo más posible el 2023 con la solución también tributaria que les permitía mantener esa situación en orden del pago 2024 que en esta modificación reglamentaria que se fue a toma de razón estamos planteando un transitorio para el 2024 de 6 meses para que efectivamente eso se pueda llevar de buena manera. Ahora, dicho eso, también nosotros hemos estado conversando con los distintos representantes del mundo de las empresas con el objetivo justamente de aclarar algunas de estas incertidumbres que se han generado, pero como les decía, a nuestro juicio, tanto con las modificaciones reglamentarias originales, con las aclaraciones que hemos hecho ya sea a través de la subsecretaría o vía la Dirección del Trabajo, como también de esta modificación que hicimos a reglamentaria para justamente mejorar en el fondo del proceso. Nosotros en este momento, y creo que es prueba de ello, estamos en un proceso de comunicación electrónica 2024, donde ya hay muchas empresas que están haciendo esta comunicación en el aplicativo de la Dirección del Trabajo. Yo particularmente le encargué al director del trabajo hacer un monitoreo desde el 2 de enero a que ese aplicativo funcionara de buena manera. Hemos estado recibiendo muchas consultas de empresas, de fundaciones, de organizaciones de la sociedad civil y por lo tanto para nosotros enero va a ser un mes muy relevante con el objetivo no solamente de
hay dos objetivos aquí cruzados. Uno es que estos cambios se hagan de la manera menos friccionada posible y por lo tanto acompañar, resolver dudas, colocar todos los dispositivos del Ministerio a disposición, pero también algo que es bien importante, nosotros tenemos también expectativas que este año más empresas comuniquen electrónicamente. Ese es no hay que olvidar el foco de todas estas modificaciones, que por supuesto tienen que ver con las medidas subsidiarias, por supuesto tienen que ver con un buen funcionamiento del ecosistema, pero nosotros esperamos también que este año tengamos un buen resultado en términos de comunicación electrónica porque nos va a permitir dos cosas. Uno es aumentar las empresas que cumplen la ley, pero además contar con muchísima información que nos va a permitir acompañar este proceso durante el 2024. Y obviamente nosotros como ministerio, este año 2024, el foco va a estar puesto justamente en esos procesos de acompañamiento. Y en ese contexto también es el marco en el cual al menos hemos llevado adelante este proceso. Por supuesto, en cualquier transformación, entonces podemos tener algunas legítimas diferencias como cualquier todo proceso, pero al menos, no sé si darles la tranquilidad, pero al menos el compromiso que a medida que esta comisión nos ha ido demandando ciertos cumplimientos, haciendo ciertos ajustes, el ministerio y particularmente la subsecretaría lo ha hecho, porque entiende que el objetivo es colocar el foco en el cumplimiento de la ley, y el cumplimiento de la ley pasa porque tengamos más personas que en situación de discapacidad estén contratadas en empresas. Eso más o menos es en términos generales. Por su intermedio, si a bien le parece, darle la palabra al director del trabajo. Muchas gracias. Gracias, subsecretario, por su intermedio, presidenta. Saludarle a usted, saludar también a todos los diputados y diputadas, por cierto, María José. Yo diría que voy a tratar de centrar la explicación en tres cuestiones que no es fácil a veces de entender este procedimiento, pero básicamente lo que hace el decreto 36 es modificar tres cuestiones del decreto original. Lo primero es el procedimiento propiamente tal, en dos o tres aspectos que yo diría que son muy acotados, y eso quiero dejarlo muy claro porque son muy acotados, no es un cambio de modelo, por decirlo de alguna manera, sino que más bien es establecer medidas que permitan objetivizar la información con la que cuenta el Estado para poder efectivamente lograr el objetivo de la contratación, que es el objetivo primordial y principal de la ley, para luego eventualmente utilizar algunas medidas subsidiarias o alternativas de cumplimiento, como le señala la misma norma. Lo segundo es establecer una reglamentación de las razones fundadas, que era una cuestión que también era muy criticado desde la sociedad civil y también desde los distintos sectores preocupados de que se cumpliera la normativa, porque no se sabía efectivamente con detalle qué es lo que era una razón fundada, cuando la empresa podía justificar su no contratación por la vía de una razón fundada. Y lo tercero, efectivamente, es complementar el reglamento con algunas normas de la ley 21.275. Efectivamente, yo diría que con inclusión el Estado tiene una deuda, y en eso, por cierto, que todos nos hemos hecho cargo, y desde el primer día esto fue un tema que lo tomamos con súper mega prioridad, y por eso también yo llevaba algunos meses en la dirección, esta reunión de trabajo para efectos de la comunicación de 2023, y que yo creo que ha tenido efectos, más allá efectivamente de lo que uno pudiera decir sobre algunos efectos traumáticos. Lo cierto es que ha tenido efectos importantes. Por ejemplo, ya el 2023 subimos casi en un 50% las comunicaciones electrónicas. Pasamos de 2.506, que era 2.500 más o menos el promedio desde el año 2018, a casi 4.200. Solamente por este efecto del cambio de dictamen del 2020 y una serie de medidas administrativas que también tomamos de comunicar a las empresas, informarles, hicimos el cruce con el FC para poder informar correctamente cuáles eran las empresas, y yo creo que ese ha sido el objetivo. Así que en ese sentido, como lo decía el subsecretario, vamos a seguir acompañando estos cambios que creemos que son importantes. Sobre lo primero, que yo creo que es efectivamente donde está el debate, el procedimiento. ¿Cómo era hasta enero del 2023? ¿No? En enero del 2023 lo que tuvieron que hacer las empresas fue comunicar a la Dirección del Trabajo en base a un promedio del año anterior, es decir, sumaban de enero a diciembre todos los meses, todos los trabajadores de ese mes, los dividían por 2 y sacaban cierto el número total sobre el cual tenían que construir el porcentaje y nos informaban. Yo por promedio tuve 200, 300, 400 trabajadores, y en ese sentido lo que correspondía era decir, bueno, yo voy a contratar 1, 2, 3, 4, 5, dependiendo del promedio, y por tanto ahí también podían o no informar una medida alternativa de cumplimiento. ¿Qué es lo que ocurría?
que efectivamente se dejó establecido que la donación podía realizarse hasta diciembre del mes que venía, del mismo año de vigencia. Lo que era una cuestión que iba incluso en contra de la ley, porque lo que señala la ley es que la comunicación rige para los 12 meses siguientes, pero en la misma comunicación yo tengo que informar si voy a contratar o si no puedo contratar porque hay una razón fundada, recurrir a una medida alternativa, es decir, a una donación o a una contratación de servicios tercerizados. Pero ¿qué es lo que ocurría? Que daba este fenómeno que me permitía donar hasta el 31 de diciembre del 2023. Y por tanto, en la práctica, ¿qué es lo que nos sucedía? Nosotros nos comunicaban, nos decían, mira, tenemos que contratar 2 o 3 trabajadores o trabajadoras, y en el mes de marzo íbamos a fiscalizar a esa empresa. Si esa empresa no tenía contratado 2 o 3 trabajadores, la empresa nos decía, no, es que yo puedo donar hasta diciembre del 2023. Y por tanto se hacía absolutamente infiscalizable la norma, pero además no se cumplía el propósito, que es efectivamente asegurar que en el mes de enero tengamos certeza de qué es lo que va a hacer la empresa. Distinto es que les demos posibilidades después, si se produce un cambio, de hacer nuevamente el proceso, que es lo que contempla también el decreto 36. Ese modelo sigue intacto, sigue prácticamente idéntico. Lo que ocurre, ¿qué es lo que cambia? Son 2 cosas. Uno es que ahora cuando las empresas nos reporte el mes a mes anterior, porque todavía sigue siendo anterior, lo único que nosotros establecimos fue un dato objetivo y les pedimos que sean los trabajadores y trabajadoras que están en la planilla de la declaración y pago de las cotizaciones por el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Porque es un dato objetivo que le permite efectivamente al Estado, a la Dirección del Trabajo, a todos saber si esa empresa tenía esos trabajadores durante ese mes o no. Y no un dato única y exclusivamente autorreportado. Ese es un primer cambio. Y el segundo cambio que establecimos fue efectivamente que en el mes de enero se tiene que hacer la donación porque nosotros tenemos que saber ya si durante el año esa empresa va a mantener contratadas a las personas, va a contratar las personas efectivamente o va a recurrir a una medida alternativa, que ya lo sabe. Y por tanto eso nos va a permitir efectivamente poder fiscalizar mejor, velar por el cumplimiento de la ley. ¿Qué ocurre si ese trabajador o trabajadora contratada deja de estar en la empresa porque renuncia, porque se aplica una causal objetiva, típica del Código del Trabajo para despedir a ese trabajador o trabajadora? La empresa nuevamente puede hacer el proceso y eso lo establece el reglamento. Puede hacer el llamado, comunicar en la bolsa y nuevamente recurrir a razones fundadas si no lo hay e informarlo a la Dirección del Trabajo. ¿Qué es lo que ocurre y en donde sí tenemos que reconocer se produce la confusión es en este año, que estamos en el tránsito, en donde estamos chocando el modelo 2023 con el modelo 2024. Y ahí lo que se está dando es la oportunidad de aquellas empresas que durante el modelo 2023 pudieron donar hasta diciembre del 2023. Nosotros le informamos a cerca de 14.000 empresas durante el mes de diciembre que tenían la posibilidad de donar, precisamente porque sabíamos que tenía esta duda. Lo que estamos haciendo es darle la oportunidad que única y exclusivamente por este año 2024 puedan efectivamente ocupar la donación hasta junio, fines de junio, porque entendemos que pueden calzar 2 donaciones en menos de 30 días y no es el objetivo. Eso yo diría que son los cambios más sustantivos que se están haciendo al procedimiento, pero insisto con esto, no cambian el modelo. Lo que nosotros queremos comprometernos ahí, presidente, y obviamente también con todas las fundaciones, sabemos que esto es un compromiso de la sociedad civil, estamos disponibles a aclarar todas las dudas que haya. Los aplicativos están disponibles, los del 2023 y 2024 en la página. Yo mismo lo he visto, porque es un tema que personalmente además me compromete, entonces me he metido a los aplicativos, los he visto, los he revisado, estamos viendo que funcionen las reglas de negocio. Yo este jueves tengo una reunión con la Cámara Nacional de Comercio, en la última semana de diciembre me junté con la CPC y varias de sus ramas a hablar sobre 40 horas y también hablamos de estas modificaciones. Entonces estamos muy disponibles a aclarar todas las dudas. No queremos que se genere, por cierto, ninguna situación de caos, no es nuestra intención, pero estamos en un tránsito y ese tránsito efectivamente tenemos que abordarlo. Sabemos que tenemos que ser más empáticos cuando hay un cambio, pero insisto con esto, para nosotros desde nuestra perspectiva, por cierto, pueden haber miradas divergentes en esto, el modelo no cambia. O sea, el modelo tiene algunos ajustes que efectivamente nos van a permitir poder cumplir mejor esa tarea principal de poder fiscalizar el cumplimiento principal de esta ley, que es la contratación. Yo con eso me quedo, presidente, y muchas gracias por Muchas gracias, director. También tenemos con nosotros al subdirector, señor Cristiano Umaña. No sé si tiene algo que agregar. Muy bien, gracias. Bueno, damos entonces una ronda de preguntas. Diputado Humboldt. Muchas gracias, presidenta. Agradecer a la Fundación, al subsecretario, al director
Dirección del Trabajo, que le voy a agradecer su explicación, porque fue mucho más pragmática, más práctica para poder entender el conflicto. De repente cómo se plantea desde lo legislativo cuesta más cuando uno ya lo entiende en la aplicación práctica. Dos cosas. Uno, saber la opinión de la Fundación respecto de esta solución intermedia que se está dando para este año, de permitir hasta el mes de junio, ya que sería una flexibilidad que se está otorgando justamente para adaptar la aplicación. Y lo otro tiene que ver, no sé si el subsecretario o el director, entiendo que la empresa hace una proyección en enero, o sea, define qué voy a hacer, si voy a hacer el cumplimiento principal o voy a eventualmente acogerme a un cumplimiento subsidiario. La pregunta es si en junio quiero cambiar mi decisión y quiero hacer el cumplimiento principal y no el subsidiario. ¿Puedo cambiar la decisión o ya se cerró con la donación? Porque en definitiva lo que nosotros buscamos siempre es la inclusión. Entonces, si tú en enero ya proyectaste que va a hacer una donación, eventualmente en otro mes del año voy a decir, ¿sabéis qué? En realidad yo quiero cumplir con el cumplimiento principal. ¿Qué pasa con esa donación? ¿Se puede retrotraer, etcétera? No sé si está considerado en alguna forma. Esas dos preguntas por ahora, presidente. Muchas gracias, diputado Guzmán. Diputada. Gracias, presidenta. Sí, bueno, agradecer las intervenciones, saludar al subsecretario, director del trabajo, a la Fundación. Y quería, en el sentido del cumplimiento de la ley y del espíritu de la ley que aquí se ha señalado, en definitiva, es que efectivamente se contraten a más personas en situación de discapacidad. Entonces, considerando eso como el foco, a mí me gustaría saber específicamente cómo estas medidas que toma la Dirección del Trabajo tienen impacto y de si de alguna manera han medido o proyectan el impacto que puede tener específicamente, porque yo atiendo a que son medidas que se están tomando respecto, me imagino, de un comportamiento hasta ahora también de las empresas respecto a si contratan o si bien ponen la donación y toman esta medida alternativa. Entonces, me gustaría saber cuál es la proyección que tienen en torno a las medidas que se están tomando y también a raíz de qué prácticas surgen, porque supongo que esto también viene a raíz del análisis que hace la dirección sobre el punto. Y me gustaría retomar entonces lo primero que decía, porque en definitiva, si la Dirección del Trabajo aquí nos señala que efectivamente esto contribuye a que, o podría contribuir al objetivo de la ley, es decir, que haya más contrataciones de personas en situación de discapacidad, entonces evidentemente uno podría dar al menos un margen de confianza de que efectivamente la institucionalidad lo que busca es aquello, que haya más contratación. Y bueno, también pregunto como a la Fundación cuáles son las prevenciones que ponen respecto del efecto que las medidas podrían tener, porque a mí en principio me hacen sentido, como me hace sentido que efectivamente podría tener un efecto positivo y además con esta consideración que dicen de diciembre a junio para el año en transición, me queda más claro que las empresas podrían tener un periodo de adaptación. Y lo otro, presidenta, es saber si en definitiva, y esto lo complemento con la reforma a la que se hacía alusión, también cómo están concatenados ambos procesos, porque efectivamente ahí se podrían venir nuevos cambios y quizás como esa situación de cambios tan continuos sí podría tener implicancia. Entonces, sí, también lo han considerado desde la subsecretaría y desde la dirección como un elemento que está sobre la mesa. Muchas gracias, diputada. ¿Cedo la palabra a algún otro diputado por allá? ¿No? Bueno, vamos a las respuestas entonces. ¿Quiere partir? Contestando las dos preguntas, lo primero que quiero decir que para mí es muy incómodo esto porque a mí siempre el equipo del subsecretario me ha dado respuesta, el director me ha dado respuesta, pero lo que ellos comentan yo no lo veo en la realidad. O sea, yo tengo todas las empresas que me dicen que no tienen respuesta. Si bien se les informó en diciembre, se les informó el 21 de diciembre que tenían que donar, cuando salió el dictamen, considerando que en diciembre habían 2 feriados y entre medio fin de semana, ¿cuántos días tuvieron para reaccionar para donar? Siendo que el decreto hasta el 1 de noviembre decía, del 3 de noviembre decía que iban a donar en enero. Entonces, claramente, aunque se les haya informado el 21 de diciembre, de hecho el 21 de diciembre en la tarde salió el dictamen, el dictamen, sí. Entonces, quiero como también poner sentido de realidad que las empresas hayan podido donar respecto al 2023
es realmente algo que no sé si sucedió o no sucedió, porque además no sabían dónde, porque todavía no se ha informado, y eso dónde se va a informar es algo que está en Contraloría que todavía ellos no conocen. Lo segundo, respecto a la fecha, cuando hablan de la fecha de junio, esa fue una fecha que nació en la reunión que tuvimos con Andrea Soto, la jefa jurídica, el día lunes 18 de diciembre, que ella misma nos decía, ¿pero cuándo entonces? Y nosotros la desesperación dijimos, lo que sea, pero que no sea enero, o sea, va a quedar pegado y ahí nace la fecha de junio, pero quiero también ser enfática que el proceso de declaración es del 1 al 30 de enero, ahí se acaba el proceso. O sea, ellos ahora en enero tienen que saber que tienen que subir su donación en el caso que tienen razones fundadas y no contrataron directo. También en enero es cuando ellos tienen que ver si es que contrataron o no contrataron de cara al 2024, algo que no sabían, que se enteraron el 21 de diciembre y que todavía, ojo, ellos todavía no saben que es hasta junio, porque eso está en el documento que todavía está en Contraloría. Se nos pidió en esa reunión con el ministerio que nosotros fuéramos a informar a las empresas que era junio. Y nosotros le dijimos que para nosotros también era un riesgo si ellos no nos daban un documento oficial o no se subía a una plataforma oficial, porque cualquier otro caso que cambie, que ya hemos visto que cambian, nos dejan con una mala experiencia nosotros como fundación. Y lo otro que quiero decir que también quiero dar sentido a realidad, y de verdad que para mí es muy cómodo porque tengo muy buenas relaciones con ellos, hemos trabajado mancomunado en otros temas, pero la plataforma no está funcionando así. A nosotros nos llegaron informaciones de las empresas de la red Incluye que el día 2 de enero la plataforma todavía hablaba que la declaración de la política en el marco de la ley 21.275 estaba solamente subir el documento de la política. Si no me equivoco, fue el 5 de enero, cuando ya estaba el proceso abierto, que cambió esto y aparecen con los 4 componentes que incluye el decreto y el dictamen, el decreto 36. Y también tengo que decir que tengo el chat lleno de gente y empresas que dicen que hoy día también tienen otros problemas porque la plataforma les arroja cantidad de personas con discapacidad que no coinciden, porque para sumarle y ponerle más pelo a la sopa, se nos pasó que antes las personas con discapacidad se subían a una parte específica de la plataforma. Pero ahora, por esta ley de que uno tiene que subir los contratos, se generan duplicidad. Y eso recién está habiendo como ni siquiera la información está clara respecto a eso, por lo tanto a las empresas le aparecen otros datos. Y me encantaría también saber a quién contactan de la ET porque nos dicen que no llegan. Y de hecho yo misma le he mandado muchas de las dudas al director Pablo Centeno y a su equipo de las empresas que me llegan a mí. Entonces, todo lo que dicen suena súper bien, pero en la práctica no lo vemos de esa manera. También, como bien decías tú, también tenemos preocupación porque con la reforma también va a haber que haber reformado el reglamento y también pueden pasar nuevos cambios. Entonces, nosotros creemos que lo que quieren hacer y darle este nuevo énfasis puede ser, solamente pedimos que haya una marcha blanca hasta que esté la reforma de la ley y que podamos tener todos los cambios y que se informe bien, porque recordemos que el proceso de declaración es del 1 al 30 de enero, es decir, estamos a 8 y todavía ni siquiera tienen esto claro que es a junio porque no sale el documento. Gracias, María José. Bueno, yo complementar en realidad, también me preocupa justamente lo que dice acá la directora de la Fundación. ¿Qué pasa con las empresas que no alcanzaron a donar en diciembre, justamente porque llegó este decreto tarde y además ellos esperaban hacerlo en enero? ¿Qué pasa con las que están en incumplimiento? O sea, ¿se les va a cobrar multa? Porque finalmente no fue tanto culpa de ellos. Si te cambian las reglas del juego en el último minuto, es un tema complejo. También me parece que tomar la decisión en enero para pagar en junio, también me parece que es muy acotado. También se podría dar un poco más de plazo para que las empresas, tomando en cuenta fin de año, vacaciones, es una época complicada para las empresas, para que puedan ordenarse y puedan realmente tomar la decisión, declarar y bueno, está bien que ojalá pueda ser hasta junio, eso me parece muy bien, pero por lo menos que tengan un poco más de tiempo para programarse y ver cómo lo van a hacer. Y lo otro que esta reforma que nosotros estuvimos discutiendo acá, que la vimos largamente durante este año, un poco el año pasado incluso, viene a cambiar mucho de esta ley, mucho. O sea,
pasa del 1% al 2%. También se restringe mucho más el tema de las donaciones. Va a haber que justificarlas mucho más. También habla del sector público. O sea, tiene una serie, no es una pequeña reforma de un par de cositas, es realmente casi una nueva ley. O sea, tiene muchas cosas diferentes. Entonces, creo que es complejo que se haya generado este decreto ahora, cuando ya estamos a muy poco tiempo de promulgar la nueva ley, donde van a tener que volver a reformular todo y va a generar bastante incertidumbre en las empresas y en la sociedad. Eh, Le dejo la palabra. No sé si alguien más quería decir algo. Bien. Bueno, por su intermedio, en primer lugar, nosotros efectivamente en el ministerio, y voy a insistir a propósito también de una interacción muy permanente que tuvimos tanto con esta comisión como con las organizaciones de la sociedad civil, eh, tenemos el mandato de hacer cumplir la ley, hacer todos los esfuerzos, todas las modificaciones, todos los cambios que vayan en línea con que se cumplan sus objetivos. Por lo tanto, el habernos puesto a trabajar en una modificación al decreto tenía ese propósito, y vuelvo a insistir que nosotros creemos que se avanza de manera significativa dentro del paraguas de la actual ley en su cumplimiento. Evidentemente, si es que hay modificaciones a la ley, y algo que decía el director Pablo Centeno, esto es una modificación de un reglamento que es bien extenso, que se especifica en aspectos bien particulares del reglamento y que se enfocaban en hacer algo que preguntaba la diputada Rojas respecto a qué es lo que nosotros vemos. Primero, queríamos hacer más eficiente el sistema de conteo en dos sentidos. Primero, que hubiera un mecanismo que nos pudiera permitir estimar de mejor manera el 1%, y por lo tanto que no hubiera en el fondo un incumplimiento por autorreporte, por un lado, y en ese sentido ahora vamos a tener un mecanismo objetivo que a través de la AFC nos va a permitir saber exactamente cuántas personas trabajan en las empresas y a partir de eso poder hacer un conteo exacto. Y segundo, un mecanismo que además nos permitiera asegurar que se cumpliera la ley durante todo el año y no en los meses específicos que se tenía más de 100 y después en un mes se tenía menos de 100 nos dejaba en un vacío, y no teníamos herramientas a partir de ello también para poder fiscalizar. Entonces, hay un objetivo de ser más preciso en términos de la estimación del 1%, tener mejores herramientas de fiscalización, pero al mismo tiempo también establecer mecanismos que fomentaran la mayor contratación a través de la limitación de las razones fundadas, y por lo tanto había menos opciones de anclarse en mecanismos alternativos. Por lo tanto, las modificaciones que nosotros hacemos al reglamento tienen justamente con objetivo aumentar o disminuir la posibilidad de que se incumpla la ley a partir de estas estimaciones de los N, y por otro lado también, algo que es bien importante, poder dar cuentas permanentemente de cómo estos cambios efectivamente, como señalaba el director del trabajo, han permitido ya aumentar el registro, que eso no es menor, en un 50%, pero también tener herramientas que nos permitan ir ajustando estos mecanismos. En ese sentido, nosotros como ministerio, además de volver a colocar a disposición toda nuestra voluntad de acompañamiento, cuando ustedes estimen, si usted lo estima así, Presidenta, volver en algún momento del primer semestre a rendir cuentas de cómo funciona este proceso en enero, también para darles no la tranquilidad, pero sí al menos rendir cuentas de que efectivamente estos mecanismos están yendo en la dirección adecuada. Entonces, de nuestra parte al menos, es lo que nosotros buscábamos con estas modificaciones. Y vuelvo a insistir, a partir de una decisión que era relevante, que era o durante el 2022, 2023, 2024, quizá una parte del 2025, seguir como estábamos mientras avanzaba una nueva ley, o bien tomar decisiones que nos permitan ir mejorando durante este proceso su implementación. Gracias, subsecretario. Bueno, lo primero es decir que al igual yo acá voy a hacer a María José y a todas las fundaciones de la sociedad civil, efectivamente el 2023, a propósito del cambio que generó el dictamen del 2020, y ahora que también hay un cambio, nosotros no tenemos ninguna dificultad en reunirnos nuevamente en una mesa que nos permita hacer seguimiento a la implementación del aplicativo, que entendemos que muchas veces lo que genera dudas
y si hay que hacer los ajustes al aplicativo para que se entienda mejor y vaya en coherencia con lo que dice esta nueva legislación o este nuevo reglamento, no tenemos problema, quizás ahí nos coordinamos, sabemos que hay otras fundaciones, está acá el Contrabajo, y que son parte también porque además esto es una ley de Chile, yo en eso no nos perdemos en esto, entendemos que aquí hay un objetivo compartido y va en esa dirección. Efectivamente, las plataformas de la Dirección del Trabajo para nosotros han sido un dolor de cabeza, llegamos con varios sistemas heredados y que hemos tratado de estabilizar, y agradecer también al Parlamento porque año a año se nos han dado más recursos para poder seguir estabilizando, y sin lugar a dudas eso es un desafío. Pero desde ya ofrecer esa instancia de trabajo para ir perfeccionando, entendemos que todos y todas queremos que se cumpla. Ahora, sobre el tema de las medidas alternativas y la posibilidad de recurrir o de retrotraernos, por decirlo de alguna manera, el objetivo es que, y como fue pensado de alguna manera en la legislación inicialmente, es que se contrate personas. De hecho, recuerden ustedes, esto es una ley del 2017, por tanto las empresas saben y sabían hasta ahora, digamos, que a diciembre del 2023, si no habían contratado, tenían que donar. Entonces, el dictamen más bien lo que vino a hacer es una reiteración de esa aclaración, pero esa obligación estaba vigente. Por tanto, no hay una excusa ahí para decir no conocíamos esa Pero situación. cambia la fecha, entendí yo. Pero Entiende desde que enero del 2024. Y por tanto, el modelo del 2023 siguió vigente hasta que termine el 2023. Y por tanto, no podrían las empresas excusarse y decir, mira, no sabíamos que durante 2023, si no habíamos cumplido, un teníamos segundito, que... eso Pero, no nos pero quedó claro. solo para terminar, ya. digo porque esto es una ley que estaba vigente de antes. Entonces, en ese sentido, el objetivo que efectivamente persigue la ley es la contratación. Ocurrió que durante los 2 primeros meses, ciertos años, se dejó esta posibilidad de que las razones fundadas no se expresaran. Pero la idea es que la empresa comunique si va a contratar, y si no tiene una razón fundada para contratar, pueda recurrir a una medida alternativa. Y si no existe esa razón fundada, tiene que contratar. Esa es Sí. la lógica de la ley. Puede ocurrir, ¿cierto?, que en el transcurso del tiempo, habiendo contratado, esa persona se va y ahí se vuelve a generar nuevamente el procedimiento. Pero si se recurre a una medida alternativa es porque existe la razón fundada, y por tanto la ley asume que no se puede retrotraer porque usted o no puede por la naturaleza de sus funciones, o definitivamente porque no le llegaron personas a las postulaciones o las ofertas de empleo que hizo. Entonces, ese es un poco el mecanismo, pero ese es un mecanismo que está establecido en la legislación. Lo que nosotros, insisto, estamos dejando aperturado acá es que efectivamente se pueda volver nuevamente al procedimiento si es que esa persona que estuvo contratada se fue de la empresa y hay que volver a hacer la oferta nuevamente, volver a abrir el proceso, etc. Y eso quedó establecido así en el 36, y el aplicativo también va a tener que contemplar esta posibilidad. Gracias, director. ¿Te quería hacer una aclaración? Presidente, si el problema yo creo que tiene que ver con la oportunidad, que es lo que yo creo que todos quedamos claros, que en definitiva el 21 de diciembre del año pasado sale un dictamen, ¿cierto? Que en definitiva establece que la obligación de pago del año 2023 tenía que ser al 31 de diciembre, ¿cierto? Pero además establece que la obligación de pago del 2024 tiene que ser dentro del mes de enero. Por tanto, y corríjanme si me equivoco, para cualquier empresa sus flujos los tiene que hacer 2 pagos fuertes, duros, en menos de 30 días. Entonces, ahí yo creo donde se está planteando un poco la dificultad. Y entiendo que la flexibilidad que está dando la dirección de trasladar a junio es justamente en ese tenor, que sería evitar ese pago diciembre-enero. Me preocupa que si sacamos un dictamen el 21 de diciembre tengamos plazo perentorio el 30 de diciembre. Creo que, no sé si es así, si no es así me lo corrigen, pero eso me preocupa. Y entiendo por lo que dice María José, que en definitiva en el buscar una solución se planteó el mes de junio. No sé si eso está en toma de razón, y concuerdo con María José cuando dice, nosotros no podemos salir a comunicar esto hasta que la dirección lo comunique porque ya está debidamente tramitado. Y por tanto yo creo que sería bueno prevenir o ver cómo empezar a dar esa comunicación. Y quizás generar 2 pagos en este primer año, no sé, buscar otra alternativa, que se pueda hacer un pago a mitad de año y otro pago al 31 de diciembre, a decisión de la empresa. Lo que estamos planteando, en definitiva, no es que yo no estoy en contra de lo que se está planteando, pero claramente estos cambios bruscos en la forma de interpretar pueden generar un impacto. Y ese impacto va a tener consecuencias, porque en definitiva hay sanciones asociadas al incumplimiento. Y ahí obviamente recae nuevamente en usted, director, la capacidad de flexibilizar esas sanciones para lograr el objetivo final,
que es evitar el incumplimiento y lograr la inclusión laboral. No sé si... Sí, perdón, diputado, me pasó lo mismo. No quedé muy claro porque según entendía a la directora, antes en el fondo se podía pagar por el mes anterior hasta el 31 de enero y eso se cambió a pagar hasta el 31 de diciembre y eso se comunicó una semana antes. Esa fue mi pregunta de antes. ¿Qué pasa con la gente que no alcanzó a cumplir? Sí, yo para ser más específico, la obligación de donar es una obligación legal, ¿no? Nosotros por dictamen no podemos crear una obligación de donar. Y esa obligación estuvo y es vigente por el 2023, si es que no se contrató y se recurrió a una medida alternativa a la donación que se tenía que hacer al 31 de diciembre. Lo que nosotros hicimos en el dictamen fue otra cosa, aclarar que las empresas que habían donado hasta el 31 de diciembre nos van a poder informar a nosotros durante el enero del 2024 que donaron para efectos de acreditar su cumplimiento, pero no es que nosotros... Sí, a ver, Eso estaba establecido antes. ¿por qué Perdón, la directora dice otra solamente cosa? para aclarar lo que dice el director, la verdad que en la práctica lo que dice el decreto, lo que decía el decreto nuevo era que las empresas iban a hacer su medida subsidiaria, la donación, específicamente lo dice en enero. Pero el 21 de diciembre les cambiaron las reglas del juego con el dictamen y dice que ellas tienen para declarar el 2023 hasta el 31 de diciembre. En 10 días que las empresas no lo lograron todas y que tampoco tienen la certeza dónde lo pueden hacer porque la plataforma de la ET no incluye el 2023, incluye proceso 2024. Entonces, lo que yo creo que acá solamente me gustaría dejar este punto, yo sé que mi voz no vale nada ni no tengo voto tampoco, pero dejarlo como una sugerencia. Yo creo que lo primero es que las empresas de cara al 2023 tengan la posibilidad de haberlo hecho en diciembre o en enero, porque muchas no lo lograron hacer en diciembre porque, vuelvo a reiterar, con el decreto del 3 de noviembre decía que era en enero. Entonces no entienden nada, no vieron esa comunicación, lo tenían pensado en enero. Y respecto a la fecha de junio, solamente esa fecha de junio tendría un asidero, que pudiese funcionar en la medida que la declaración que se tiene que hacer en enero también se traslade la fecha para junio. O sea, que las empresas puedan hacer el proceso de declaración de cara al 2024 del 1 al 30 de junio, por ejemplo. Eso podría ser una solución razonable para que podamos concientizar bien y que en enero de este año declaremos solo 2023 y nos encarguemos de 2023 de buena manera, como se pensaba hacer inicialmente, y que tengamos un proceso extraordinario que no solo sea el pago que se genere en el mes de junio, sino que podamos declarar del 1 al 30 de junio, si tenemos todos estos meses para darle vuelta bien a la concientización, educar, concientizar, pero además también ver qué va a pasar con la reforma a la ley, capaz que también ahí tengan otros cambios que hacer. Gracias. Y perdón, Presidenta, lo último. Y nosotros creemos que como fundación estos cambios no fomentan la contratación. Lo que creemos que fomenta la contratación es una mayor fiscalización. Y eso sí lo incluye la reforma a la ley. Van a poner a una persona más de la ADT solamente a fiscalizar por región, que no creemos que una persona muy poco, pero bueno, es algo. Eso sí va a fomentar que las empresas se pongan al día en la contratación. Gracias, directora. Tenías la palabra primero Marlene y después diputado. Y después. Muy breve. Me preocupa porque vemos acá a la fundación, la directora, que ella dice que no tiene votos, pero es súper importante porque usted es hoy día la persona que está a cargo, digamos, de los trabajadores, de la contratación, de que realmente se ejecute bien. Entonces, de verdad que me preocupa mucho porque siento que usted cuando nos expuso, director, nos expuso de que estaba todo bastante bien, la aplicación, entonces, y de repente empezamos a escuchar dos versiones completamente distintas, y creo que acá lo importante es que en esta comisión podamos llegar a un buen consenso, como usted lo dijo, de que estaba toda la disponibilidad, que me parece muy bien, pero creo que igual le debemos dar tranquilidad a la fundación, porque ella es hoy día la que en definitiva está entregando, digamos, esta ejecución de estos trabajos que son tan importantes. Y está el subsecretario, está el director, están todas las partes como para que finalmente no sacamos nada de estar diciendo dime y direte, finalmente lleguemos a un buen acuerdo para que se pueda resolver. Yo creo que el proceso de transición no se tomaron
esas consideraciones que son tan importantes, porque todo cambio requiere de un proceso. Entonces, efectivamente, si ella dice que se dio hasta el 31, una semana de anticipación para informar, o sea, acá claramente falla la fiscalización, sabemos que estamos al debe con el tema de la inclusión y de las contrataciones, entonces va encima a colocarle, pero es más complicado, o sea, acá tenemos que tratar de colaborar para que se cumpla y no todo lo contrario. Entonces, de verdad creo que sería bueno que llegáramos a tener la claridad de lo que va a pasar, porque tenemos dos personas en la mesa que están diciendo versiones completamente distintas. Sí, Eso. a mí gracias, diputada. A mí me gustaría agregar que tomo las palabras que usted dijo, director. Yo creo que es muy importante que conformen ustedes una mesa de trabajo, que finalmente puedan llegar a un consenso y dejar tranquilas a ambas partes. Y lo ideal es que, bueno, que puedan trabajar en eso, ojalá en los próximos días y vengan después a esta comisión a contarnos los resultados. Sí, sí, se comprometió, se comprometió. Sí, estaba el diputado Barrera, la diputada Camila y después la diputada Morales. Gracias, presidenta. Bueno, saludar al subsecretario, al director también, a su equipo, a la directora de acá de la Fundación Ronda. Saludar también, presidenta, al objeto de la sesión, porque por lo visto aquí hay como alguna dificultad en términos de la información, la difusión de las cosas que ha propuesto la dirección y creo que esta sesión sirve para eso. Yo creo que hay muchas empresas también y fundaciones que la están viendo y tal vez pueden ahí aclarar alguna situación que no entienden o que creen de que ha existido problemas de comunicación. Saludar también de que el director dice de que pueden conversar la forma de solucionar estas cosas, pero creo que lo que no hay que perder de vista es el fondo o lo que buscan estas medidas. Tenemos que considerar, y también lo expuso la directora, cuánto se demoró en salir el reglamento anterior. O sea, todos nosotros sabemos que el reglamento cuando sale la ley no se demora un mes. Entonces, cuando decimos que viene una ley luego, no significa que la ley que se va a aprobar, no sé, antes de marzo, va a empezar a correr al tiro, porque sabemos de que hay artículos transitorios, que hay reglamentos que se van a demorar y quizás esto va realmente a ponerse en práctica la nueva ley, no sé, ojalá lo antes posible, pero la experiencia dice de que podemos estar esperando un año y medio, 2 años, no sabemos, y mientras tanto el Ejecutivo se preocupa de que se cumpla la ley actual. Y el objetivo de la ley actual, el espíritu de la ley, es que la gente esté trabajando. Entonces quiero que no perdamos el foco, que a pesar que es importante, en que traslademos todo a la discusión en que hay un problema de información para pagar la donación, es cuando se supone que es la medida alternativa al objeto de la ley, que es que la gente esté contratada. Por lo tanto, creo que lo explicaba, no sé si el director o el subsecretario, que era casi infiscalizable la fórmula de que tenían hasta el momento cuando la persona decía la iban a fiscalizar y decía, no, porque yo tengo hasta fin de año para declarar si voy a contratar gente, voy a donar. Entonces podrían haber ido a fiscalizarlo todos los días del año y decían, tengo hasta el 31 de diciembre para declarar. Entonces creo que es súper importante el cambio que se hace para que las empresas comuniquen electrónicamente, porque ya no va a ser ¿cómo le decían? Autorreporte, sino que va a ser lo que el sistema, lo que ellos legalmente tienen que hacer a través del sistema. Entonces ahí vamos a ver, vamos a transparentar las cifras, vamos a saber realmente, podemos tener resultados para los dos lados. Podemos descubrir con esto o transparentar que realmente las empresas están contratando personas en situación de discapacidad, o podemos encontrarnos de que las empresas en realidad están optando por la otra opción y están solamente donando. Creo que la medida es súper importante y creo que nosotros para el debate debiéramos centrar o no perder eso de vista, más bien dicho, y tratar de solucionar la dificultad que hay en estos momentos, que tiene que ver con la transición y con la información. Y en eso entiendo que el Ejecutivo está dispuesto a conversarlo y yo creo que debiéramos como apuntar hacia ese lado, pero sin perder de vista el espíritu de la ley. Todos queremos
que haya más personas en situación de discapacidad que estén trabajando y ojalá eso suceda, mejore. Muchas gracias, diputado Gracias, Barrera. Diputada Camila Rojas. Sí, 2 puntos, Presidenta. El primero es que, y voy a tomar algo de lo que decían ustedes dos ahora al final, porque efectivamente aquí se ha dicho ya tenemos que preocuparnos del cumplimiento de la ley, el cumplimiento de la ley entonces es que por su espíritu que se contraten más personas en situación de discapacidad. Y usted hacía referencia al final de que la única posibilidad de que eso se cumpla es que se fiscalice. Entonces, yo entiendo que las medidas que está tomando la Dirección del Trabajo precisamente van en esa línea, de fiscalizar. Y son dos. Una que tiene que ver con poder contar bien el número de trabajadores que hay para poder aplicar bien el 1%, y que ahora se está haciendo con una medida no de autorreporte, sino para tener con qué contrastar y por lo tanto que cuando un fiscalizador vea el caso diga como, efectivamente es esa la cantidad de personas y si son 100 tendrían que tener entonces 1 y corroborar aquello. Y la segunda medida para poder fiscalizar bien tiene que ver con que lo que decía el diputado Barrera antes de que si se le daba todos los meses a las empresas y lo iban a fiscalizar en junio, podían decir tengo aquí a diciembre para ver si hago la donación u otra forma. Entonces, yo atendería que estas medidas efectivamente van precisamente en la línea de poder fiscalizar bien, y ese es el trabajo de la Dirección del Trabajo. Entonces, yo sé que efectivamente que todo cambio tiene implicancias y puede tener implicancias respecto de las empresas para la costumbre que se ha ido generando respecto a esta política, pero me parece que al menos el cómo está explicado en términos de objetivos, en términos de un diagnóstico también, al menos a mí me parece razonable que esas dos medidas intenten que se pueda fiscalizar mejor y que por lo tanto podrían tener un efecto positivo respecto del objetivo de la ley, que es nuestra preocupación. Entonces, por eso yo preguntaba en base a qué diagnóstico se hacen estas propuestas y si tenían de alguna manera alguna proyección del impacto que va a tener. Entonces, a mí, de nuevo, me parece razonable, me hace sentido como lo han planteado acá. Es efectivo que quizá a fin de año uno concluye que en verdad no aumentó y disminuyó y nos damos cuenta que hay un problema. Yo no tengo cómo prever esa situación, por eso me parece importante saber cuál es el diagnóstico que se tiene para decir que esto es una buena idea y que podría ser un aporte en la fiscalización. Con lo dicho hasta acá, me parece que es razonable y que podría servir. Si se puede profundizar en eso, en el diagnóstico y por qué se llegó a esa conclusión, mejor, porque creo que ese es el antecedente que a nosotros nos puede servir. Y lo segundo es que yo miré el decreto, se lo voy a mandar a la comisión, pero nosotros tenemos una comunicación interna y efectivamente en el anterior, no el nuevo, se señala que es hasta el año, lo acabamos de, no, dice, se debe efectuar una sola vez en el año calendario en cuestión. Y el año calendario en cuestión en este caso era el 2023. Entonces, yo se los voy a mandar para que lo tengan disponible en la comisión. No sé si hay otra cosa distinta, pero yo creo que igual en una instancia como esta, presidente, y lo digo con todo el respeto, pero nosotros necesitamos en definitiva ver el decreto y poder guiarnos por el decreto, sobre todo cuando hay posiciones contradictorias. Entonces, si hay algo distinto, yo pediría que nos lo pudieran enviar, ¿ya? Porque de manera de poder contrastarlo, porque al menos el que yo revisé la página, el descargable, dice el año en cuestión y eso significa que las empresas tenían que asumir que era hasta el 2023, hasta 31 de diciembre del 2023. Ahora, si había una costumbre de que eso fuese distinto es otra cosa, o si hay otro documento que yo no estoy viendo, eso también puede ser posible, pero pediría que nos lo envíen para poder tener todos los antecedentes sobre la mesa, porque al menos esto es lo que está disponible. Gracias, diputada Rojas. La diputada Morales me había pedido la palabra. Gracias, Presidenta. Presidenta, solo como hacer una reflexión con respecto a lo que se ha hablado durante la jornada de la comisión. Pareciera que lo más importante es el tema de la donación y el espíritu de la ley es otro. Tiene que ver cómo podemos contratar a personas en situación de discapacidad o en condición de discapacidad o el lenguaje que se le quiera apropiar más asertivo, pero cómo contratamos a personas con discapacidad con un trabajo digno, de calidad, que ese trabajo sea para las empresas también importante, esa persona. Entonces, cuando escucho hablar al director del trabajo, cuando escucho hablar al subsecretario, cuando escucho hablar a la directora de la fundación, pareciera que se les olvida que las personas, lo más importante es centrar la ley en las personas.
en la calidad de trabajo para las personas. Y para eso sí el Estado y el gobierno tiene un gran deber que tiene que ver con la fiscalización. Entonces, Presidenta, más allá del decreto, más allá de todo lo que pudiésemos hablar acá, a mí me gustaría que la discusión siempre se centrara y que posiblemente se centre también en el proyecto de ley que tenemos y que lo hemos hablado en reiteradas ocasiones, Presidenta, porque quien menos cumple la ley es el sector público. O sea, exigimos al mundo privado y nuestro sector público es el que menos cumple y es el que le entrega trabajos más indignos. Y cuando cuando un gobierno entra, no tiene ningún descriterio en despedir a una persona con discapacidad y que la tuvimos acá hace un tiempo atrás. Entonces, y yo no estoy hablando de este gobierno, que se entienda bien, estoy hablando de una política pública, de una ley que centre el corazón en las personas con discapacidad. Y creo que allí se pierde todo el foco cuando hablamos de todo lo que tiene que ver con los decretos, que si cumple, que si no cumple, si las plataformas de la Dirección del Trabajo funcionan o no funcionan, si la empresa sube o no sube. Yo entiendo el mundo privado, pero también creo que es importante, Presidenta, para quienes nos están escuchando quizás en esta reunión a través de la plataforma de la Cámara, cómo estamos discutiendo finalmente algo que no tiene nada que ver con la idea matriz de la ley, que tiene del corazón de la ley, que es incorporar a las personas con discapacidad al mundo del trabajo con un trabajo digno y de calidad. Y de eso debería preocuparse quizás el Estado, el gobierno y nosotros también como comisión. Gracias, diputada Morales. Bueno, ese ha sido el espíritu de esta comisión, por eso trabajamos todo el año justamente en una reforma muy sustantiva, centrada en las personas, centrada en que puedan, las personas en situación de discapacidad, puedan cumplir su rol laboral dentro de la sociedad y también incorporando fuertemente al sector público. En esa ocasión nosotros pedimos un catastro de las personas en situación de discapacidad del sector público, oficiamos a los ministerios, yo creo que llegaron muy pocas respuestas de eso, aprovechando que están ustedes acá. Reiteramos nuestra preocupación porque si bien creo que se ha hecho una tremenda labor de fiscalización en el sector privado, yo creo que hoy día tenemos un gran sector público, cada vez con más personas contratadas y queremos que de esas personas haya muchas personas con discapacidad y en trabajo de mejor calidad. Hay muchos profesionales que todavía son discriminados, que todavía no pueden participar en el mundo laboral y creo que es muy importante avanzar en ello. A ver, doy la palabra. Solamente, diputada, por si se perdió con todo lo que hemos dicho, nosotros partimos diciendo que para nosotros el mayor problema de esto es que la empresa en enero del 2024, cuando está partiendo el año, va a tener que decidir qué hace si no tiene la dotación de personas con discapacidad. Algo que no se pudo preparar para eso, porque todavía no lo sabía hasta el 21 de diciembre. Por lo tanto, lo que va a pasar es que en enero de este año las empresas no tienen cómo tener a esas personas con discapacidad y van a tener que tomar sí o sí medida alternativa. Y eso va directa relación, golpe certero a la contratación de personas con discapacidad. Y respecto con lo que la diputada comentaba, el dictamen que está en la ADT desde el 21 de diciembre, ese dictamen establece que la donación del 2023 tiene que ser el 31 de diciembre, pero el decreto 36 que se publicó en el Diario Oficial el 3 de noviembre dice que la donación tiene que ser en enero, en este caso 2024. Entonces, solamente para aclarar esos dos puntos y dar fe que lo que estamos haciendo con la reforma a la ley y lo que vamos a ingresar con este proyecto de acuerdo mañana con la senadora Núñez, buscan eso, trabajos de calidad y dignos que van también de la mano de superar brechas en materias de educación. Muchas gracias, directora. No sé si el Ejecutivo quiere agregar algo más, pero lo más importante yo creo... Prometer la mesa, sabemos que hay dudas en la aplicación concreta de esto. Ya tuvimos una mesa a propósito del aplicativo en enero del 2023, nos coordinaremos con María José y las demás fundaciones para ver cómo se implementa de buena forma esta y vayamos aclarando todas las dudas que puedan existir. Y nuevamente muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Y reiteramos la solicitud de hacernos llegar el cumplimiento del sector público, cómo está, ojalá mejorando. Muchas gracias, subsecretario. No, sí, yo sé. Muchas gracias, subsecretario. No se me paren, tengo que terminar la sesión. Muchas gracias, subsecretario. Muchas gracias, director. Muchas gracias, subdirector. Muchas gracias, directora. A todos los diputados presentes y habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.